Barrios Nares Memijo Cabet, soy estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente y el día de hoy voy a presentar unos experimentos sobre mi exposición de los polímeros artificiales y naturales en la vida cotidiana. Vamos a empezar haciendo una bola de polímero. Para esto vamos a empezar con 2 cucharadas de agua y le vamos a agregar media cucharadita de bórax. Ya le agregué el bórax y ahora lo voy a revolver muy bien. El agua está calientita para que el bórax se pueda disolver bien. Ya está disuelto el bórax en el agua y ahora voy a tomar una cucharadita de pegamento blanco y le voy a agregar una cucharadita de fécula de maíz o maicena. Aquí está y se la voy a agregar. Y voy a revolver. Ya revolví la fécula de maíz con el pegamento y ahora voy a agregarle el bórax con el agua. Y esto lo que va a hacer es que va a hacer una mezcla, una bolita de masa. Entonces voy a agregar el bórax y voy a revolver hasta que se cree una mezcla uniforme, una masita, que es lo que estamos buscando. Ya aquí está la bolita. Y así es como obtenemos una bola de polímero, con el bórax y el agua haciendo reacción con el pegamento y la maicena. Para el siguiente experimento vamos a ver cómo reacciona el gel con la sal. Entonces en este botecito voy a poner gel y lo que vamos a hacer es que le agregamos sal a nuestro gel. Vamos a esperar unos minutos para ver qué pasa. Después de unos minutos podemos notar que la sal descompuso el gel, creando este líquido, y el gel se redujo considerablemente. Después de hacer estos 2 experimentos vamos a continuar con la presentación. Muchas gracias. Es Barrios Nares Memijo Cabet, soy alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente y el día de hoy les voy a presentar mi proyecto final de Química 4, que es sobre los polímeros naturales y artificiales usados en la vida diaria. Para comenzar les quiero explicar qué es un polímero. Podemos entender como polímero son macromoléculas. Una macromolécula es una molécula enorme que está formada por unas más pequeñas y a estas se les denominan monómeros, que son los que constituyen al polímero. Las macromoléculas son formadas por unidades monoméricas que se repiten. Estas poseen una masa molecular muy alta y de ahí que al nombre se le denomine macro, que significa grande, por eso se les llama macromoléculas. Como lo vemos en la imagen de aquí arriba, podemos entender que las unidades que conforman a los polímeros tienen o siguen un patrón, como lo podemos ver aquí en la imagen. Aquí los monómeros por separado se unen para crear un polímero y en este primer ejemplo tenemos que el etileno se une muchas veces creando un polietileno. Es uno de los polímeros más importantes dentro de la industria química, con la unión de muchísimas unidades del monómero de etileno. Eso también quiere decir que el polietileno hace un papel importantísimo dentro del estudio de la química orgánica. Después de entender un poco qué es un polímero y cómo está formado, quiero pasar a explicar que tenemos 2 tipos de polímeros, los polímeros artificiales y los polímeros naturales. Como su nombre lo indica, los polímeros naturales los podemos encontrar en la naturaleza y esto se puede ver reflejado en las sustancias como los polisacáridos, y uno de ellos sería el almidón, que está presente en las papas, en el alimento que ingerimos, y también la celulosa, que está presente en muchos vegetales.
También tenemos el caucho, que este se obtiene del árbol del caucho, con el que se hacen materiales como el algodón, los neumáticos de los carros o la seda. También consideramos al ADN y a las proteínas como polímeros naturales, ya que los tenemos dentro de nosotros, por así decirlo. Nada más que a estos, por ser un poco del ámbito biológico, se les denomina el nombre de biopolímeros. Podemos encontrar, como lo mencionábamos, los polímeros en el ADN, en los ácidos nucleicos y en las proteínas que tenemos en nuestro cuerpo. Tenemos los polímeros en los alimentos, como los que son de origen animal o en las proteínas de la comida. También los polímeros alimenticios basados en los microorganismos, como los polisacáridos de los hongos. Por otro lado, tenemos los polímeros artificiales, que estos tienen un gran uso en nuestra vida diaria. Todos los días estamos ocupando algo que tiene un polímero, los polímeros están dentro de nosotros. Y pasando a los polímeros artificiales, tenemos el PET y el PVC, que pues estos se les dice polímeros artificiales, ya que son creados en industrias o laboratorios a partir del polímero natural. Con estos polímeros artificiales, como podemos ver aquí, podemos hacer las botellas donde se guardan las bebidas, del PET, guantes para lavar los trastes, todos los plásticos que son cubetas, jícaras y todo eso. También tenemos fundas para celulares, cuerdas, el látex, y todos estos polímeros son usados dentro de la industria química. Hay industrias enteras que se dedican a esto. Yo tengo una tía que trabaja en una empresa que es la empresa líder de hilos mundialmente. Ella me comentaba todo el proceso químico que hay detrás para crear los hilos, la tecnología que estos tienen para crear fuerza textil a partir de la química y así obtener productos creados como lo son los polímeros artificiales o los polímeros sintéticos creados en un laboratorio o en la industria química. También quiero comentar los tipos de polímeros. En este caso tenemos dos, que son los monopolímeros y los copolímeros. En el caso de los monopolímeros, como podemos ver, todos los monómeros que los constituyen son iguales, y en el caso de los copolímeros, les llamamos así a los que están formados por dos o más monómeros diferentes y se van repitiendo los monómeros diferentes en una cadena, y a estos se les llama copolímeros. También tenemos los tipos de polímeros según su estructura, y dentro de estos tenemos a los polímeros lineales, que también se llaman termoplásticos, que se funden con el calor y pueden tomar su forma una y otra vez, ya que no pierden sus propiedades, y esto permite que sean reciclables. Más adelante hablaremos sobre la importancia de estos y que sean reciclables para todo el plástico que estamos consumiendo. También tenemos los polímeros que son tridimensionales. Estos son los termoestables. ¿Esto qué quiere decir? Que se pueden moldear de nuevo y ya tienen una forma. Si estos llegaran a calentarse, lo que sucede es que se descomponen y ya no funcionan igual. Ejemplo de esto podría ser el mango, de donde se toma los sartenes o los instrumentos para cocina en su mayoría. Si estos se llegan a calentar, ya no pueden volver a su forma y pierde el uso que se les está dando. Los elastómeros, que son polímeros de cadenas largas entrecruzadas. La característica que estos tienen es que pueden aumentar su longitud estirándose y después pueden volver a su forma original. Un ejemplo de esto sería el caucho, que ya como lo mencionábamos se usa en muchas cosas. De las más representativas pues son los neumáticos para las llantas. También quisiera mencionar que dentro de los polímeros existen 4 combinaciones distintas. La primera es el polímero al azar, que es donde los polímeros se agrupan de forma aleatoria y estos no tienen un orden. El segundo sería el polímero alternado, que como su nombre lo indica es donde los monómeros se posicionan de manera alternada. También tenemos el polímero en bloque, que es donde los monómeros se agrupan de forma alternada en grupos. Y por último tenemos el polímero injertado, que este se forma a partir de una cadena lineal que está formada por un solo tipo de monómero y que se le agrega ramificaciones de otro monómero. Hablando del tema sobre los polímeros con los que fabricamos el plástico,
llegamos a una conclusión sobre la cantidad de plásticos inmensa que estamos creando y los científicos se han visto en la necesidad de crear una alternativa que haga que los plásticos puedan degradarse por sí solos y esta es la maravilla de los polímeros. Los polímeros sintéticos se volvieron tan adaptables y tan facilitadores, ya que a principios pues estos polímeros fueron creados para durar tanto como fuera posible, para que en algún momento estos pudieran sustituir a los materiales como el vidrio o el metal en productos o construcciones, por así decirlo, como son los aviones, que pues sus materiales tienen que durar mucho y el plástico se creó para esto, para que durara mucho, mucho tiempo. Esto podemos deducir que los científicos, como lo mencionábamos, están en busca de polímeros o plásticos que tengan un mecanismo de autodestrucción integrado para evitar toda esta contaminación y la acumulación de toneladas y toneladas de plástico que estamos consumiendo. Visto desde el ámbito que yo voy a estudiar, que es el ámbito económico, social, en las industrias, reemplazar a los polímeros que son los más usados como el polietileno no es viable hacia la economía de una industria, aunque diseñar nuevos polímeros es sumamente importante y absolutamente necesario, ya que las cantidades de plástico que estamos creando poco a poco nos están hundiendo en una contaminación que si no se crea un polímero que sea capaz de autodestruirse a sí mismo, nos vamos a ahogar, si el término es correcto, en toda esta contaminación que tantos problemas nos puede llegar a crear, tiraderos enormes de plástico que no desaparecen porque para eso fueron creados, para no desaparecer. Los científicos están en busca, como lo vemos en la imagen de la derecha, en un plástico que sea capaz de autodestruirse con el tiempo y que no dure tanto como lo tenían pensado o como estaba planeado antes. Los polímeros, como lo podemos notar, tienen una presencia enorme dentro de nuestras vidas. Los usamos en absolutamente todo diariamente con el simple hecho de usar el carro, indirecta o indirectamente. La química está en nuestras vidas y en los polímeros, representativamente en los polímeros. Estoy consciente que la química es uno de los caminos con los que las industrias pueden seguir avanzando y nuestro medio ambiente puede seguir cuidándose. Todo esto siempre va a ser algo multidisciplinario donde todos vamos a influir en las diferentes áreas en las que nos desarrollamos. Verlo ahora desde el ámbito de la química nos ayuda a comprender muchísimas más cosas más específicas y aquí terminaría mi trabajo y mi presentación. Muchas gracias por verlo, por evaluarme. Espero que esto sea de aprendizaje como lo fue para mí. Hasta luego y muchas gracias. Que le agregamos sal a nuestro gel. Vamos a esperar unos minutos para ver qué pasa. Después de unos minutos podemos notar que la sal descompuso el gel, creando este líquido y el gel se redujo considerablemente. Después de hacer estos dos experimentos vamos a ver la presentación. No. Después de hacer estos dos experimentos vamos a continuar con la presentación. Muchas gracias.